Buenas tardes, estamos en Crónica Digital para disfrutar de un cafecito, un cafecito, un cafecito de fin de semana con un invitado con el que no habíamos conversado hace más o menos como un mes. No habíamos podido tener una conversación más larga, más tranquila con Carlos Casanueva, profesor de historia, nuestro corresponsal allá en Caracas, Venezuela. Eh, Fíjate que, Carlos, a modo de provocación, ¿no? América Latina ha estado viviendo una situación bastante particular, muy intensa, post-COVID o en el contexto de la misma pandemia, siendo el continente más afectado desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político. Eh, con situaciones dramáticas como la de Brasil, Ecuador, por cierto, también en Chile, un número importante de personas fallecidas, con pérdidas desde el punto de vista económico. Si a eso sumamos que hay países, ¿no es cierto?, que están dentro de la órbita del mal determinada, ¿no es cierto?, por el gigante egoísta, esos países también la han pasado peor, pensando en Cuba, pensando en Nicaragua, pensando en Venezuela, pensando en Bolivia también. Entonces, fíjate que estamos en un cuadro donde esta disputa geopolítica cobra un momento de aceleración. Hay procesos eleccionarios en Nicaragua, en Argentina, en Chile, en Venezuela, en Honduras. Y en eso también se da, ¿no es cierto?, una elección importantísima, ¿no es cierto?, insisto, en Venezuela. Eh, ¿Cómo ves tú este cuadro político, ¿no es cierto?, que prepara lo que va a ser este proceso eleccionario? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo se llega a esto? ¿Cuál es la situación que se está viviendo hoy día? Ahí te escucho un eco. Hay una música ahí ambiental porque, bueno, la calle acá también hay elecciones, estamos en campaña, entonces hay harto perifoneo y actividades normales, entonces se escucha por allá una... Sí, unos tiene que haber tambores, algo así. algún candidato. Sí, 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 es una música que se escucha a lo lejos por acá, en el centro de Caracas. Bueno, primero que nada, saludándote, Omar, aquí, un cafecito nuevamente, nuestro americano, bolivariano, latinoamericano, en Crónica Digital. Ya saludarte a ti y a nuestros auditores en Chile, bueno, y en el continente y en otros sitios que también han visto nuestro programa. Ya, Venezuela, hoy, día sábado, un día muy lindo, hay un buen sol, como te digo, hay muchas actividades políticas, tenemos la Feria del Libro, ¿ven?, con muchos invitados internacionales que se inauguró el día de ayer. Han llegado también acompañamiento internacional, todos los comandos de campaña están con sus actividades, preparándose para el 21 de noviembre, por ahí se escuchan tarimas, música, bueno, hay una situación bastante bonita, muy chévere, muy normal en Venezuela, a pesar del COVID, como bien lo planteabas tú, a pesar de que con el bloqueo, con las medidas, con las sanciones de Estados Unidos, se nos ha complicado la compra y la importación de insumos, incluso de vacuna. A pesar de ello, ya tenemos el 70% de la población, por lo menos vacunada, ¿ya?, con vacunas cubanas, rusas, chinas, etc. La semana pasada comenzó la vacunación en los liceos, y después de un año y medio, más de un año y medio prácticamente de haber estado encerrados, las escuelas, los liceos, se reactivaron esta semana. ¿Ya? Esta semana los liceos en toda Venezuela, sus profesores vacunados y con vacunaciones en los colegios, los liceos, comenzó este proceso, digamos, de apertura presencial para volver un poquito a la normalidad de los años escolares, contando bien la situación. Tenemos un cierto control de la pandemia y bueno, espero que en Chile, en América Latina, en el mundo en general, podamos superar en los próximos meses o años esta terrible pandemia. Así que en ese contexto estamos hoy día bastante contentos, muy optimistas, como tú decías,
en pos enfrentando un escenario electoral que Venezuela, y desde Venezuela estamos mirando también a Chile, Argentina, estamos mirando a Honduras, Nicaragua, que tiene elecciones mañana, que no es menor, pero también fíjate, Omar, porque estas 5 elecciones de noviembre terminamos el ciclo de este año, con una correlación de fuerza favorable a los cambios nuevamente, ¿ya? Con México, con Argentina, con Bolivia, con Perú, incluso con todos los problemas que tiene Perú, con los pueblos en lucha. ¿Ya? El próximo año hay elecciones en Brasil y en Colombia, que no son menores para la correlación de fuerza. América Latina está en disputa. América Latina hoy día está en disputa. Nuestros aliados mundiales, en el caso venezolano, con China, con Irán, con Rusia, pero Estados Unidos y sus aliados también de la ultraderecha están disputándose el continente nuestro americano. Así que estamos en momentos de reflujo, de lucha, de pelea, que no es menor lo que se venga para el próximo año. Tenemos muchas expectativas con Brasil, con Colombia incluso, con la Colombia humana, y creemos que lo de Chile debiese también unirse y deberá ser una señal en los cambios nuestroamericanos. Esperamos que con Boric, con la izquierda, eso también se pueda ir sumando a este proceso de cambio. Así que llegamos a este 21 de noviembre con elecciones en Chile y en Venezuela, que no son menores para la lucha de nuestro pueblo. Carlos, y en ese sentido, ¿cuál es el escenario político previo al 21 de noviembre en Venezuela? Porque claro, se han ido dando una serie de situaciones, ¿no es cierto? Las conversaciones en México, hay la detención, ¿no es cierto?, de un personaje muy cercano al presidente Maduro, está, bueno, todo lo que está ocurriendo, la situación de la relación con Colombia, que nunca ha sido fácil en este último tiempo. ¿Cómo ves tú eso? La relación con el propio Estados Unidos, ¿no? Esta visita a la Corte Penal Internacional, explicarla bien, si uno la mira desde Chile se ha dicho, no, lo que pasa es que se va a llevar a Maduro, se lo va a llevar a la Corte Penal Internacional y van a haber sanciones y todo ese tipo de cosas. No sé, entonces, ¿cómo se ve desde Venezuela estas mismas situaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo se explican? O más bien, ¿cuál es el calibre político de lo que se está dando? ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que, a ver, hay algunos indicadores económicos que planteó el Banco Suizo y una agencia inglesa, ¿ya?, de inversiones económicas, que son dos organismos, dos datos, digamos, no menores de la realidad económica venezolana, estudios que se hicieron el mes de septiembre de este año, y estaban proyectando, según sus datos, un crecimiento entre un 2 y un 3% de la economía venezolana, a pesar de todo el bloqueo. Se ve una cierta estabilidad en cuanto a los precios, en cuanto al comercio y a la actividad económica durante este año en Venezuela. Eso se puede revisar por red, etcétera. Hay muchos comercios que han abierto, hay una actividad muy fuerte, hay un flujo de divisas en la calle, de dólares y bolívares con esta conversión. Entonces, se proyecta incluso una estabilidad económica muy interesante, incluso en el crecimiento del petróleo en Venezuela. Eso no es menor, ya tomando en cuenta todo esto. Ahora, el enemigo no descansa, ¿ya? Y el imperio norteamericano efectivamente ha tomado medidas muy fuertes, como la detención de Alex Saab. Alex Saab es un empresario colombiano nacionalizado en Venezuela, ya con cargo de diplomático del gobierno venezolano. Alex Saab asumió en los momentos más difíciles de Venezuela, en el cerco más grande, hace 4 o 5 años atrás, como empresario, romper el cerco y comercializar en el extranjero, en distintos países donde Venezuela no podía hacer, comprar comida y medicina y traerlas a Venezuela para romper el cerco. Eso fue determinante. Eso no se lo perdonaron a Alex Saab. Por eso que la detención en Cabo Verde, que viola incluso las normas de Naciones Unidas y del derecho internacional en cuanto a relacionado diplomático, fue extraditado a Estados Unidos, ya,
ilegalmente, incluso, fíjate, para que la gente lo sepa, fue extraditado con siete pedidos, digamos, 7 supuestos delitos, ya que lo estaba pidiendo Estados Unidos, y el gobierno de Cabo Verde, que el día sábado en la noche lo mete en un avión que va a Estados Unidos y se lo llevan para allá, para Miami. Al día siguiente, el día domingo, ese gobierno perdió las elecciones y ganó un gobierno progresista. Entonces, fue una operación, una operación de inteligencia, una operación político-militar de Estados Unidos para poder traerse a Alexa antes de que ganara las elecciones, que ellos ya sabían que ese gobierno pro-imperialista iba a perder la elección al día siguiente. ¿Ya? Bueno, llega a Estados Unidos y esta semana la corte, el juez que está juzgando por supuesto delitos, digamos, de manejo ilegal de fondos, etcétera, de concierto para delinquir, de terrorismo, no sé qué, Alexa, de los 7 cargos, el fiscal eliminó, o sea, el juez eliminó 6 y dejó solamente 1. Posible asociación, ¿ya?, para delinquir en términos de comerciales, ¿verdad? O sea, en el fondo lo están culpando de venir y negociar o intentar negociar para el gobierno venezolano cuando había la determinación de un país de establecer un bloqueo. De eso, en términos claros, lo están acusando de eso. Eso. Y le están pasando la cuenta. Eso. Y como medida, digamos, de alerta, mira, el que quiera ayudar a Venezuela le va a pasar lo mismo. Es una acción política de Estados Unidos, es una retaliación por haber resistido, porque el pueblo venezolano logró resistir 4 o 5 años de un bloqueo feroz y rompió el cerco económico y financiero y con empresarios hermanos internacionalistas que jugaron su pellejo y dijeron, yo estoy dispuesto a jugármela por Venezuela, así me meta preso el imperio, etcétera, me quiere mi empresa, yo me la juego con ustedes. La última carta que dejó Alexa, dirigida al presidente Maduro y al pueblo venezolano, yo no me arrepentiré, no traicionaré nunca la revolución bolivariana, y si hice lo que hice fue para ayudar al bloqueo y lo haría de nuevo. Ese es el talante del preso del imperio hoy día, Alexa, en Estados Unidos, y en donde en Venezuela se ha creado y se está levantando un movimiento nacional e internacional por la libertad de Alexa, preso político del imperio. Es una campaña internacionalista. Sí, disculpa, Carlos, y en ese sentido también la señal política, estoy pensando en la señal, ¿no es cierto?, desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Como una acción por parte del gobierno norteamericano de querer intentar, ¿no es cierto?, volver a precedentes de otros momentos, del momento del consenso de Washington, ¿no es cierto?, de esta acción, ¿no es cierto?, de estas acciones unilaterales, de estas acciones que de erigirse como guardián, de erigirse, ¿no es cierto?, como una policía internacional, y en eso, ¿no es cierto?, está lo de Alex Saab, y en eso está también, ¿no es cierto?, lo del periodista que está detenido en Londres. O sea, si uno lo mira desde esa perspectiva también, más que señales de fortaleza, yo me atrevería a decir que son señales de debilidad, porque tiene que volver a tratar de venir e intentar, como decir, recordar a nivel internacional, hey, nosotros somos los guardias, oye, exacto, nosotros somos los que tenemos el control, de alguna manera queremos ejercerlo. Es como algo así también, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. Desde ese punto de vista estratégico, ¿cómo lo siente el gobierno de Venezuela? De lo que tú has podido conversar allá, ¿no? Claro. Yo te digo, personalmente tengo esa misma apreciación. Veo unos zarpazos de abogado de un imperio medio acorralado, muy desesperado, pero como un tigre acorralado, muy peligroso a la vez, con estas acciones ya casi que rayan en el matonaje mundial. O sea, se creen los sheriffs, los western del mundo. Entonces, fíjate lo que tú mencionas con el periodista allá preso en Londres, que lo quieren extraditar, etc. Pero si tú le sumas la operación encubierta que hace la CIA y que no ha desmentido con la gente de la DEA de la ejecución de un presidente
Omar, crear un comando de Colombia, llevárselo a Haití, a República Dominicana, de ahí pasarlo a Haití, matar a un presidente. Y aquí no ha pasado. Y ese mismo comando, esa misma empresa, esos contratistas, eran los que intentaron asesinar a Nicolás Maduro en 2 ocasiones. ¿Ya? Entonces, claro que vemos una acción muy desesperada de los gringos, como fue el golpe de Estado en Bolivia. O sea, ahí vemos operaciones del Comando Sur, y esto no está desligado lo de Colombia, incluso lo de Brasil, lo de Venezuela, con lo de Chile, incluso con el Gualmapu, con lo que pasa en el territorio de la Araucanía chilena. Son acciones que están coordinadas ya internacionalmente y muestran un imperio muy desesperado. Disculpa, pensando en el caso de Julian Assange, ¿no? Sí. Haciendo memoria, tratando de acordar, porque normalmente a uno se lo olvida. Claro. Y para tenerlo también como un recordatorio en este programa, que por cierto es muy importante, la solidaridad en esos términos también. Es correcto, es correcto. Bueno, en ese contexto, Omar, llegamos a este 21 de noviembre con negociaciones en México, donde el sector de la ultraderecha venezolana, ya representada en el G4, la gente de Guaidó y de Capriles, ya que tenía vinculación con la Unión Europea, y el gobierno de Nicolás Maduro generaron condiciones para que participen electoralmente hoy día. Algunas condiciones de ellas fueron la participación de veedura internacional como de los representantes, más de 80 que están aquí en Venezuela de la Unión Europea. El Centro Carter de Estados Unidos también está presente y está participando junto con el Consejo Nacional Electoral de este proceso. La visita del miembro de la Corte Penal Internacional por invitación del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Nicolás invitó al representante de la Corte Penal Internacional y le ofreció todas las garantías para que trabajen tranquilamente acá. Incluso firmaron un acuerdo en conjunto que sería bueno que se conozca, de que fue leído el Palacio de Miraflores por el representante de la Corte Penal Internacional, el gobierno Nicolás Maduro, los entes de justicia venezolanos, ¿ya? Para facilitar el trabajo y la investigación de la Corte Penal, que no hay ningún problema. Incluso fue bien acogido por el gobierno venezolano, aunque coincidamos no con algunas apreciaciones que tienen ellos, pero aquí tienen todas las libertades para trabajar en conjunto. Eso es muy importante, muy relevante. Y por último, todo el apoyo que se dio y la presión que se dio hacia Estados Unidos, desde China, Rusia, de los países no alineados, para que permitieran que en Venezuela se dirimieran los conflictos políticos por la vía pacífica electoral. Y todo apuntaba, entonces hay que dar las condiciones para esta elección. El Consejo Nacional Electoral se constituye en Venezuela, parte de estos acuerdos políticos, ya con representación de la oposición venezolana. De los 5 miembros que tiene el CNE, de los titulares, son 15 en total, más los suplentes, ya 3, vamos a decir, son de las fuerzas del chavismo y 2 son de la oposición venezolana. Uno del sector opositor que estaba aquí en Venezuela, que ha estado participando, y otro del sector extremista que estaba afuera, el grupo de Guaidó. Oye, Carlos, y en ese sentido la detención de Sam también era un intento de tratar de quebrar la mesa en México, ¿tú crees? La mesa de México se detuvo porque Alexa había sido nombrado por el gobierno venezolano como miembro integrante del gobierno de la mesa en México. Y se había advertido a los Estados Unidos y a los negociadores de la oposición, que por cierto hay uno que es vocero, digamos, del Departamento de Estado norteamericano venezolano, que si hacían eso, entonces la mesa se paralizaba. De hecho, eso fue lo que ocurrió. La primera reacción del gobierno fue paralizar los diálogos de México. Eso está parado hasta que no se resuelva lo de Alexa, por el momento. Así que la mesa de México se paralizó, pero lo que se logró avanzar los meses anteriores generó las condiciones y las confianzas necesarias para que gran parte de las oposiciones radicales que antes no habían participado en la elección del 2020 hoy día sí estén participando. Así que llegamos en ese escenario en donde incluso muchos de los candidatos que decían que estaban perseguidos por el régimen en Colombia, en Miami, en España, tomaron un avión, se bajaron a Maiquetía y están recorriendo el país, son candidatos y no tienen ningún tipo de dificultad o problema. Así que en ese escenario estamos llegando al 21 de noviembre.
Sin contar que hay un sector, ¿no es cierto?, de la oposición que todavía se mantiene en su posición más dura, ¿no es cierto?, de considerar de que no hay ninguna posibilidad de diálogo, ni de ningún tipo de alianza, ni de participación de nada, ¿cierto? Sí, sí, claro, porque fíjate que se ve la participación político-electoral. Las oposiciones, o las derechas venezolanas, están divididas y subdivididas como en 100 sectores. 100 y me quedo corto. Pero hay tres grupos más importantes. ¿Ya? Hay tres grupos más importantes. Uno, el sector de la oposición que ya venía participando y que participó de la parlamentaria del 2020 y que tiene diputados electos en la Asamblea Nacional Venezolana, ¿ya? Ese sector, esa alianza democrática, hoy presentó candidatos en todo el país. Luego está el sector el rostro más emblemático de ese sector, ¿quién es? ¿Capriles? Vamos a decir, Capriles, no, pero son Acción Democrática, los partidos tradicionales, Acción Democrática, COPEI, Avanzada Popular. Ellos llevaron candidato a la presidencia, ¿ya? Porque Capriles, que sí estaba participando, a última hora se restó de la última elección. Y él fue a negociar en México con el grupo de Guaidó. Entonces, un segundo grupo opositor que se suma al proceso electoral es el grupo que se conoce como el G4. El G4 son los partidos más radicales, Julio Borges, Guaidó, Leopoldo López, que está allá en España, están en Estados Unidos, tienen mucha gente, sobre todo sus conexiones son Madrid, Miami, Washington y Bogotá. Y evidentemente, bueno, Chile, todos los países de derecha, etcétera. Y ellos nombran embajadores, etcétera. Ese grupo del G4, más el grupo de Capriles, que Capriles tiene relaciones en la Unión Europea y la que generó, digamos, que la Unión Europea y el representante internacional de ellos enviara y viniera acá, se reuniera con el CNE, firmara un acuerdo y enviaran acompañantes a sus observadores internacionales. Entonces ellos ahora sí participan, Capriles con sus partidos y con sus candidatos, más el grupo de Guaidó, ¿ya? Y hay un tercer grupo, Omar, de las derechas, que diría la extrema derecha venezolana, más radical todavía, que está representando un partido que se llama 20 Venezuela, que dirige María Corina Machado, muy amiga de en Chile de Kast, Bolsonaro de Brasil, Uribe de Colombia, o sea, con la ultra extrema derecha del continente y de Europa. Con Vox también, en España, ¿cierto? Claro, con Vox en España, sí. No, el partido nacionalista es muy de izquierda para ellos. Bueno, ese grupo y Antonio Ledesma y otros más son los que mantienen el llamado a la abstención, a no participar en el proceso electoral venezolano, porque eso es legitimar la dictadura, es un fraude, no hay condiciones, y lo que hay que hacer es derrocar y hay que pedir una coalición internacional armada y derrocar el gobierno. Ese es el discurso de ellos. Por tanto, en esos tres grupos de oposición, dos están participando, uno que ya venía participando y uno que se incorpora ahora de nuevo. G4, ¿ya? G4, ¿ya? Y Capriles. Eso representa cerca de un 80% de la oposición venezolana. Y un 20% de la oposición venezolana es la que se está manteniendo al margen y está llamando a la abstención, a no participar, que es el grupo de Corina Machado, Antonio Ledesma y otros más. Ese es más o menos el escenario. Por parte del chavismo, ya por parte del gobierno, y los partidos de la coalición, ellos, el PSUV, más 8 partidos que son parte del gran polo patriótico Simón Bolívar, ¿ya? En donde está el PPT, Podemos, Somos, ahora un partido evangélico chavista, Alianza por el Cambio, el MEP, Tupamaro, UPB y otros grupos regionales, son los que están apoyando a los candidatos, digamos, del chavismo. Y hay un cuarto grupo de
de oposición, digamos, que está participando en estas elecciones, que está representado en la tarjeta del PCB, el Partido Comunista de Venezuela, se escindió eran parte del Gran Polo Patriótico y han levantado su candidatura aparte, ¿ya? Y en contra en muchas partes del gobierno, y llevan también sus 3.000 candidatos. Si tuviéramos que hacer, disculpa, si tuviéramos que hacer un símil con ellos, ¿serían como Artésacas? Sería algo así, como Arte y una coalición de grupos o movimientos, porque el PCB crea, o sea, el PCB tiene un partido legal, tiene una tarjeta legal, pero tiene un grupo de movimientos que no tienen representación legal, entonces crean el APR, Alianza Popular Revolucionaria, y todos sus candidatos van en un solo tarjetón electoral que dicen acá, que es el tarjetón del PCB. Es como algo parecido, creo que a lo de Artesa allá en Chile y el grupo patriótico, no sé cómo es que se llama la alianza que tiene. Sí, la Unión Patriótica, algo así. Algo así. Entonces, bueno, pero fíjate, Omar, y dato importante de la participación, y es bueno que se conozca ahí en Chile y en otras partes. Venezuela tiene una población de 30 millones de habitantes, ¿ya? Inscritos en el CNE legalmente para participar en estas elecciones son 21 millones y algo. En las elecciones del 2020, las parlamentarias, había 20 millones y algo para participar. Ahora hay 21, o sea, hay 450.000 nuevos electores que se inscribieron en estos meses y la mayoría son jóvenes. La gran mayoría, el 80% son jóvenes que cumplieron su edad y se fueron a inscribir en el registro electoral. Aquí no es automático. Eso sin contar que en el dato de realidad hay gente que hoy día no está en Venezuela y que por tanto ese padrón habrá que ajustarlo, ¿no? O a lo mejor no se ha ajustado, no han habido las condiciones, pero de esos 21 millones hoy día es un poco menos que eso, ¿no? Me imagino. Claro, claro. Sí, porque fíjate, en las elecciones del 2020 parlamentaria, participó el 31%, 5,2 millones. Pero 5,2 millones de 20 de padrón electoral. Pero como tú bien dices, hay mucha gente que ha salido de Venezuela. En Chile hay muchos venezolanos, pero por estar allá no han sido borrados del padrón electoral, ni los que están en Miami, etc. Entonces, en rigor, como estas son elecciones regionales locales, no votan en el extranjero, porque se eligen alcaldes, concejales, diputados estadales y gobernadores. 23 en total se eligen 3.000 cargos, ¿ya? Pero los extranjeros, o sea, los venezolanos que están fuera no votan, solo votan en las presidenciales. Sí, entonces, claro, hay que calcular, si se habla de que hay 5 o 6 millones de venezolanos fuera, el padrón electoral habría que bajarlo, habría que aterrizarlo a unos 4 o 5 millones menos de lo que estamos inscritos, ¿ya? Por eso, cuando se habla de una participación del 31%, se proyecta ahora un 35, 40% del padrón electoral. En la realidad, eso es más del 50% de la población votante venezolana con derecho a voto. Es bueno manejar eso porque a veces después se manipula la cifra. Y como te decía, el 21 de noviembre se van a escoger más de 3.000 cargos en todo el país. ¿Ya? Son cargos regionales, 23 gobernadores, más de 300 alcaldes, una gran cantidad de concejales y los diputados estadales, que son cuerpos legislativos como Venezuela, un estado confederado como Brasil, Estados Unidos. Entonces, tiene asambleas por estado y son 23 estados, por tanto tiene diputados estadales. Y tiene una asamblea unicameral nacional, ya una sola. Entonces, en esos 3.000 cargos a elegir hay 70.000 candidatos. 70.000 candidatos para 3.000. El PSUV, para 3.000 que se escoge, el 21. Entonces, el PSUV con el grupo, con el Gran Polo Patriótico, sus partidos aliados, tienen 3.000 candidatos. 3.000 para 3.000 cargos. Pero las oposiciones, todas, y toda la diversidad de oposiciones, entonces tiene 67.000 candidatos para 3.000 cargos. Y ahí tú te puedes dar cuenta la dispersión de la votación de las oposiciones venezolanas.
Eso no es menor, no es menor. Primero te da dos indicadores. ¿Qué dictadura permite tanta participación electoral, etcétera, y no hay nadie perseguido? Y todos los partidos de derecha, incluso los que estaban afuera, que decían que eran perseguidos, tomaron un avión, llegaron y son candidatos. O sea, se cae el discurso de la dictadura, de la participación, hay observadores internacionales, la Unión Europea, Estados Unidos, o sea, son elecciones transparentes, legítimas y válidas. Y un proceso con participación de todos, incluidas las oposiciones venezolanas y los representantes hasta de Guaidó y de Caprino. Entonces, se cae por el suelo eso. Y lo otro te habla de un proceso de participación política democrática muy amplia, ¿ya? Y también te dice la división que hay dentro de las oposiciones venezolanas, que eso evidentemente va a favorecer el resultado electoral del chavismo. Porque si sumamos 2 más 2 o 4, o sea, mira, un dato como ejemplo solamente te voy a poner, y esto se refleja en todo el país, en la alcaldía y gobernación. En Caracas, en el municipio Libertador, que es el electoralmente más importante, emblemático de Venezuela y del país, ¿ya? Es como decir Santiago, la mitad de Santiago es una municipalidad, y la otra mitad de Santiago se subdivide en cuatro grupos más pequeños. Entonces, la mitad de Santiago, la mitad de Caracas es el municipio Libertador, el que está en el centro de Caracas. Esa alcaldía lleva 9 candidatos hombres y una candidata mujer. La candidata mujer es la del chavismo, es la almirante Carmen Meléndez, del PSUV, ¿ya? Y ella fue diputada, fue gobernadora, fue la ministra de Defensa, una mujer leal al comandante Chávez, un cuadro, digamos, de un peso pesado que viene aquí. Y enfrenta a 9 opositores, ¿ya? 9 opositores hombres, que están subdivididos. Por ejemplo, el Grupo de México del G4 lleva a Tomás Guanipa, que era el embajador de Guaidó en Bogotá, hasta hace un mes atrás. ¿Ya? Lo sacaron de Bogotá, tomó un avión y se vino para acá y es candidato por Caracas, por la alcaldía. Pero también va Ecarri, que es opositor, ¿ya? Profesor del grupo del Lápiz, y va el candidato, el vicepresidente de Acción Democrática, un partido tradicional opositor venezolano, de apellidos Chirinos, y que representa la Alianza Democrática, el grupo de partidos políticos que copia a la Acción Democrática, que se han avanzado popular, que se han quedado aquí. Y después hay más candidatos opositores, y el PCB lleva a Rafael Uzcategui, antiguo dirigente del PPT. Entonces, en esa división de Caracas se refleja, pasa exactamente lo mismo en todas las alcaldías y gobernaciones de Venezuela. Por tanto, tiene mucho más posibilidades los candidatos del chavismo ante la división y fragmentación, porque aquí no hay segunda vuelta, aquí gana el que tiene más votos. Por supuesto. Oye, Carlos, y desde ese punto de vista, ¿cómo ves tú los escenarios de salida? Terminando el proceso eleccionario, ¿no es cierto? ¿Cómo ves tú este escenario de salida pensando en Venezuela y pensando también en América Latina, en el mismo continente? ¿Cuáles son los escenarios que tú visualizas, que tú ves, lo que se ha podido conversar allá, mirándolo de una perspectiva geopolítica y a la vez, ¿no es cierto?, centrándose en Venezuela mismo? Claro. Yo primero veo, vaticino, sin tener datos ninguna bolita mágica, pero vaticino primero que nada un triunfo del chavismo, ¿ya? Un alto triunfo del chavismo en todo el país en los cargos de elección. Puede ser un 50, un 60, un 70% de los cargos a elegir los va a llevar el chavismo, a pesar de que tal vez el chavismo sea menor votación en comparación si sumas la votación de todas las oposiciones. Pero matemáticamente esa división va a favorecer mucho al chavismo. Se calcula que pueda participar entre un 35, un 40 o 45% máximo de la población venezolana, del padrón electoral, que ya dijimos que está abultado. Explicamos eso. Porque son, de todas maneras, elecciones regionales. Hay una especie de plebiscito de enfrentamiento entre las oposiciones y el chavismo.
y la revolución. Y en donde evidentemente, claro, está el chavismo y por otro lado también está la disputa interna dentro de las oposiciones sobre quién va a llevar el mayor peso al control, ¿no? Me imagino. Exacto. Yo creo que ahí es donde está el mayor problema y la gran disputa de las oposiciones. Más que una diferencia ideológica, Omar, aquí hay una disputa por cuota de poder y por recursos. De hecho, la pelea que tiene la derecha es porque el sector de Guaidó se quedó con una empresa en Colombia, que era del Estado, ¿ya? Y los colombianos se la entregaron a un administrador de Guaidó, la empresa Monómero, que facturaba grandes utilidades, filial de PDVSA, y ese dinero se lo robaron. Tanto así que el propio canciller de Guaidó, Julio Borges, que está en Estados Unidos, acusó a Guaidó de que su administrador se robó la plata, imagínate, entre ellos. Y además la plata de la empresa Citgo en Estados Unidos. O sea, solamente por mencionar dos grandes empresas, hay una tremenda pelea entre los opositores por las platas que se han robado. Entonces, lo que divide a las oposiciones venezolanas y a la, que ha sido siempre el tema del dinero, el robo. Y eso es muy difícil de que, como no es un tema ideológico, muy difícil que se pueda subsanar en el corto plazo. El escenario futuro lo vemos muy preocupante porque los gringos, según mi perspectiva y lo que hemos conversado con nuestros compañeros, no se van a quedar de brazos cruzados, ¿ya? Habrán cambiado la táctica de que fracasó la intervención, el bloqueo duro fracasó, 5 años de bloqueo económico para que el pueblo implosionara y derrocara al gobierno o quebrara las Fuerzas Armadas, eso no ocurrió, las Fuerzas Armadas no se quebraron, el chavismo golpeado resistió, ¿ya? Y el pueblo resistió y aguantó, intervención militar, cerco económico, financiero, etcétera, etcétera, con Alexa, pero la gente aguantó, y se aguantó, resistió, vamos avanzando. Entonces esa vía, que era el camino Trump hacia la intervención militar, quedó desechada, la vía Biden para tomar el control de Venezuela, que es apoyar los procesos electorales democráticos, digamos, el garrote y la zanahoria, es la que hoy día está primando, ¿ya? Entonces, ¿qué puede pasar después del 21 de noviembre? Hay dos caminos de la oposición. Uno, que se sientan con una votación tan fuerte, digamos, dividida, pero que en suma sea mayor que el chavismo y los lleve a convocar a un referéndum revocatorio a partir del 2022, el próximo año. Eso lo pueden hacer a mitad de periodo de gobierno, son 6 años, a los 3 años pueden, juntando una cantidad de firmas, etcétera, varios requisitos, pero se puede convocar a un referéndum revocatorio. Pero es riesgoso, sí, pero es riesgoso porque tiene una contracara, ¿no? Claro, es un arma de doble filo, porque si pierden el revocatorio, Maduro se queda 6 años más. Es como una elección nueva, ¿ya? Y la oposición lo trató de hacer una vez con Chávez. De hecho, fue una ley que Chávez creó, el revocatorio, ¿ya? En la Constitución. Sí. O sea, a mitad de periodo la gente puede evaluar y decir, bueno, este presidente no cumplió, lo vamos a destituir. Legalmente se puede hacer en Venezuela, en Chile no, pero aquí sí. ¿Cómo se destituye? Con un referéndum revocatorio a mitad del periodo cumplido. Se convoca y se hace un plebiscito. ¿Quieren que siga? Sí. ¿Quieren que me vaya? Sí. ¿Quieren que pare? No. Una cosa así. Pero con Chávez perdieron y Chávez se quedó 6 años más. Aquí puede ocurrir eso, ¿ya? Y el otro camino, si está muy dividido, muy complicado, y los gringos y los poderes fácticos evalúan que hay posibilidades de no ganar el revocatorio, entonces acumular fuerza, ¿ya? Y esperar y trabajar por unificar a todo el mundo para las presidenciales del 2024. O sea, o tienen la chance ahora saliendo del 21 de noviembre, depende cómo se sientan de fuerte, o para las presidenciales del 2024. Esos son los dos caminos que tiene la oposición. Creo que las sanciones las van a mantener porque les da rédito político, ¿ya? Electoral, desgastan a la población, cansan a la gente, y eso puede terminar apoyando las opciones electorales del enemigo. Bueno, son las estrategias que aplicaron en Chile, que han aplicado en muchos países, y que
siempre dan réditos políticos los cercos económicos y financieros. Creo que eso lo van a mantener, van a trabajar esas dos caras, la buena, la mala, van a intentar siempre desde Colombia, el Comando Sur, estar generando operaciones militares para acá, van a seguir intentando un quiebre de la Fuerza Armada, un golpe, etcétera, etcétera. Pero en este minuto parece que la vía electoral es la que están usando, ¿ya? Y eso es lo que nos toca mirar después del 21 de noviembre. ¿Cuál es el escenario que se ve para Venezuela con el enemigo, con las oposiciones? ¿Qué dice Europa? ¿Qué dicen los Estados Unidos? ¿Qué dicen nuestros aliados? ¿Y cuál es la correlación de fuerza en el continente? Porque si gana Lula en Brasil, si gana la izquierda el progresismo en Chile, si gana un progresismo en Colombia con Petro, por ejemplo, entonces Venezuela se oxigena, se reactiva la economía, se rompe el cerco económico financiero y eso fortalece a Venezuela, a los procesos que tengamos para adelante, sea revocatorio o las próximas presidenciales, y eso ayuda a Cuba, ayuda a Nicaragua, a Bolivia y a todos los países de la región que están con una postura más de dignidad, de soberanía, de levantar un proyecto nuestro americano y fortalece a los pueblos que están en lucha en Perú, en Paraguay, los pueblos en Brasil, en Uruguay, etcétera, y a todos los procesos centroamericanos y del Caribe nuestro americano, y nos inscribiría en una geopolítica también con países que están cambiando esta suerte unipolar del mundo con la multipolaridad, con China, con Rusia, con la India, con la economía emergente, etcétera, etcétera. Creo que eso es un poco lo que está en juego, por eso que son tan importantes estos procesos electorales de noviembre, lo que puede ocurrir en Venezuela después del 21, ya los nuevos escenarios, lo que ocurra en Chile, lo que ocurra en Nicaragua el día de mañana, en donde creo que el enemigo se la va a jugar por deslegitimar, por desprestigiar la elección en Nicaragua, etcétera, por tratar de generar una situación conflictiva, debilitar fuerzas en la región. Ellos van a seguir con esa política, pero creo que ¿Cómo ves tú hay una a gran... propósito de eso, cómo ves tú la situación en Nicaragua, la información que tú tienes, me imagino que has podido recoger? Sí, hay un plan ya armado, financiado, denunciado y muy preparado para activar en la misma noche de mañana domingo, denunciar fraude, denunciar, digamos, tratar de sacar gente a la calle. Allá le llaman tranque, aquí le llamaron guarismo. La derecha y los grupos paramilitares en Nicaragua lo han estado armando, financiando, preparando todos estos meses para generar una situación de crisis, ya, porque ellos saben que van a perder. Los datos de la última encuesta están hablando de un 70% a favor del sandinismo. Electoralmente no tienen posibilidades, pero sí van a tratar de desconocer y de generar una situación de enfrentamiento y sacar gente a la calle para crear una crisis en Nicaragua. Esos son los últimos datos que sabemos. El sandinismo se O está sea, preparando van a para tratar la de usar defensa. algo de la lógica que se usó en Bolivia. Exacto. A destruir pequeñas presencias del Estado, ¿no? Medios de Claro, comunicación, todo ese tipo de cosas para intentar hacerlo. claro, y articulado internacionalmente, comunicacionalmente. Tú vas a ver los medios de Chile la misma noche, en la tarde, en el día, ya marcando la pauta desde el fraude, etcétera, para generar las condiciones para un enfrentamiento, una violencia, y esa violencia que la van a crear ellos, se la van a tratar de endosar al sandinismo, a Daniel, y los días posteriores, todo lo que ocurra es culpa del sandinismo, etcétera, etcétera. Ese yo creo que es el libreto que ya está preparado, ya hay que estar muy atento en las noticias, no dejarse buscar otras fuentes, no dejarse manipular o llevar rápido por los medios chilenos y por las más media internacional. Lo mismo con Venezuela. Creo que Honduras y Argentina también hay que estar pendientes de esos procesos. Y yo auguro un triunfo en Nicaragua, un triunfo en Venezuela de la Fuerza Revolucionaria Chavista y un triunfo del progresismo en Chile. No sabemos si, y de aquí miramos qué va a pasar con el Congreso chileno y con la Asamblea Constituyente, ¿ya? Pero creemos que, y apostamos a que
los procesos democráticos sigan avanzando y rompiendo todos esos poderes, esos diques de contención y los poderes fácticos que sigan con mucha fuerza, con mucha violencia y con mucha preocupación para frenar los procesos en Chile, en Perú, ojo con el presidente Pedro Castillo, y en donde se puedan seguir dando más. Así que auguro un mes de noviembre de éxito para los procesos nuestroamericanos y una victoria electoral para Nicaragua, Venezuela y Chile. Bueno, Carlos, estamos terminando el programa de este sábado. Saludarte, una buena tarde allá, en ese día soleado, aquí también hay un bonito sol, y despedirnos de nuestros auditores, de las personas que ven y que tienen acceso, ¿no es cierto?, a lo que intentamos hacer desde Crónica Digital, que es abrir una ventana para América Latina, para el Caribe, ¿cierto? Y tener una visión distinta, una visión, ¿no es cierto?, más integradora, una visión también que entre en una confrontación contra estas grandes hegemonías, entregando otras visiones, otras formas de ver el mundo, ¿no? Con otros datos. Agradecerte. Omar, saludo a ti, allá a nuestro amigo de Crónica Digital, en Sí, Santiago pues. de Chile. Y bueno, Café Brasil, ¿no? Sigue abierto. Eso es, sí, Maturana con huérfano. Maturana con huérfano, ¿no es cierto? Plaza Brasil. Ahí, Sí, en el claro, Café sí. Crónica Digital. Y Perfecto. eso pues. Un abrazo, un saludo. Chao, Carlos, que estés bien. Chao, chao. Muchas gracias.